En esta oportunidad la enseñanza se titula Los vientos del juicio. Tome nota, por favor. Los vientos del juicio. Y vamos a ir, si es tan amable, al capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que, de los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, ¿cuántos? 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Para un total de ¿cuántos? De 144,000. Está sucediendo algo importante, algo trascendental, fundamental,
Y lo que está sucediendo, lo que nos narra la palabra, son acontecimientos futuros. No han sucedido, son futuros. Recuerde que los acontecimientos aquí narrados todavía no han sucedido en la tierra. Son cosas que sucederán en el fin de los tiempos. Pero Dios nos ha permitido echar una ojeada en estas cosas a través del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Para advertirnos que nos volvamos arrepentidos a su Hijo. Cristo, y únicamente Cristo, puede salvarnos del juicio que está por venir. Nadie más. Por lo tanto, usted y yo debemos seguirlo siempre de una manera tan diligente mientras andamos sobre esta tierra. Y acabamos de ver a Jesucristo romper 6 sellos. Hay un libro. Tiene un libro en su mano que es un rollo grande, como eran los libros en los tiempos bíblicos. Y ese libro tiene 7 sellos. Está sellado con 7 sellos. Esos sellos solo los puede romper el Señor Jesucristo. El Señor aquí acaba de romper 6 sellos que cierran este libro, lo estaban sellando. Pero para nuestro horror, cuando abre cada sello, suceden y se desatan muchas cosas. Una de ellas, los 4 jinetes del Apocalipsis atormentando toda la tierra con su terror, con su devastación. Y hemos visto cómo estos 4 jinetes representan guerras, asesinatos, hambre, pestes, muerte, un infierno desatado que el anticristo va a desplegar sobre esta tierra. Hemos visto cómo la maldad se va a concentrar con toda fuerza y poder demoníaco para poder hacer un ataque final a toda la tierra y a sus habitantes. Hemos visto que la devastación destructiva matará a 1/4 de la población mundial. Esto es impresionante. A 1/4 de la población mundial. Haga usted cuentas. Si hoy somos 6.000 millones de habitantes, 1/4, ¿cuánto sería? 1.500 millones de habitantes. Si sucediera esto hoy, ¿se alcanza usted a imaginar 1.500 millones de personas muertos? Todo el continente americano, América del Norte, del Centro y del Sur, desaparecidos, borrados sobre la faz de la tierra. 1/4 de la población asesinada por la devastación catastrófica de la maldad que va a caer sobre la tierra. Lo terrible es que esto no es todo. Se nos declara que es apenas el comienzo de penas y angustias. Una devastación horrible que no tiene comparación, no la ha tenido. Donde todos los juicios están cayendo sobre la tierra. Y cuando se rompa el 7º sello, los 7 juicios de los sellos habrán terminado. La pregunta que hace mucha gente, la pregunta que hacen muchos creyentes es: ¿alguien se salvará de esos días terribles? ¿Podrá alguien sobrevivir a tales sucesos terribles? Como en la misma palabra se hace la pregunta en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a estas preguntas
de si alguien será salvo, de si alguien se arrepentirá, de si alguien será liberado de esta época terrible, es sí. Hay un resto, un remanente del pueblo de Israel que será salvo. 144,000 judíos serán salvos. Fíjese usted en el versículo 1 y en el versículo 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángeles que detenían los vientos. En esta época todo lo que vemos es juicio. Juicio. El tiempo de la gracia habrá sido consumado, aunque habrá la posibilidad y la oportunidad de algunas personas de ser salvas en este tiempo. Pero yo no sé usted, yo no quiero pasar este tiempo, hermano, porque lo que va a ser, lo que se va a vivir es terrible. Lo que se va a ver es terrible. Dice la palabra que será tan terrible lo que se va a vivir, que muchos anhelarán la muerte, pero no la encontrarán. Muchos la buscarán, desearán morir y no la van a encontrar. Entonces estamos hablando de una época de juicio, pero los vientos del juicio están en las manos de Dios y bajo el control perfecto y soberano de Dios y sus ángeles. No están en las manos del mal, están en las manos de Dios. Y se les dará a estos ángeles, lo está diciendo allí la palabra, una orden: detener los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dios dará el mandamiento maravilloso de retardar los juicios hasta que el pueblo de Dios pueda ser sellado. Lo dice ahí la palabra. Versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los vientos del juicio están en manos de Dios, no en manos del mal. Y esta es una verdad maravillosa, y por eso hago énfasis en ella. Y eso es exactamente lo que se nos está diciendo en los versículos 1 y 2. 4 ángeles que están en los 4 rincones de la tierra, deteniendo los 4 vientos de juicio para que no puedan soplar sobre la tierra. Los 4 rincones de la tierra son los 4 puntos principales de la brújula: norte, sur, este, oeste. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Dios está en control absoluto, total y soberano de todas las cosas. A veces queremos que en nuestra vida las cosas se den como nosotros queremos. Y tiene que ser como nosotros decimos. Y tiene que ser como a nosotros nos parece. Pero no siempre las cosas se dan así. Dios está en el control soberano de su vida y de sus asuntos. Y Dios es misericordioso. No ha soltado a sus ángeles vengadores de ira sobre la tierra, todavía no. En misericordia ha escogido esperar un poco más. Dios dará el más maravilloso de los mandamientos, y es retrasar los juicios de la gran tribulación hasta que todos los siervos de Dios puedan ser sellados, escogidos, marcados. Y el sello, ¿por qué es tan importante el sello? El sello es importante porque el sello significa la marca de posesión, autoridad, poder, protección y preservación de los hijos de Dios. Usted y yo
fuimos marcados, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Estamos marcados. Somos escogidos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Por eso usted y yo estamos obligados, escuche, estamos obligados a mantenernos en los caminos de Dios, obedeciendo al Señor, buscando a Dios, dándole el primer lugar al Dios del cielo. Usted y yo. En la antigüedad, los reyes, para autenticar o decir que era original una carta, un documento de parte de ellos, la carta se cerraba, se doblaba, se cerraba, y en la parte de la abertura de la hoja echaban una cera especial que se llamaba lacre. Era hirviendo, la echaban hirviendo, y el rey cogía con su anillo real, que tenía su sello, y oprimía con fuerza sobre esa cera, y esa cera se secaba, quitaba su anillo y quedaba sellada la carta. Y ese sello era lo que estampaba su identidad, su autoridad, su poder, su protección, su preservación sobre dicho documento. Era lo que garantizaba que era un documento efectivamente emanado por el rey. Usted y yo fuimos marcados y sellados por el bendito Espíritu Santo de Dios. En este tiempo de tribulación y de sufrimiento, 144,000 judíos serán sellados, protegidos y preservados por Dios. Porque estos personajes son los que van a predicar la palabra de Dios en la gran tribulación. Esos 144,000. En el Nuevo Testamento el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que garantiza que el creyente le pertenece a Dios. Es la presencia del Espíritu Santo viviendo dentro del creyente. Es la garantía de que el creyente escapará al juicio de Dios y vivirá eternamente con Dios. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 14, que es las arras, el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En 2 Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía. En contraposición al sello de Dios sobre sus hijos, sobre sus siervos, todos aquellos que son infieles, que no son creyentes, que no creen en el Señor, llevarán la marca de la bestia, la marca del anticristo. Escuche, el juicio y la destrucción en manos de Dios caerán solo sobre aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las fuerzas demoníacas se van a lanzar sobre la tierra, pero no podrán tocar el pueblo de Dios. Habrá sufrimiento, sí,
pero no podrán tocar el pueblo de Dios para matarlos para condenación. Eso no podrán hacerlo. Entonces, mis amados, nosotros debemos entender una cosa. Nosotros debemos andar consagrados. Usted no puede andar entretenido con las cosas del mundo, con sus amiguitos del colegio, cayendo en rebeldía, en altanería y haciendo con su vida lo que a usted se le antoja. Porque un día Dios le va a demandar a usted cuentas de todo eso. Apartado de Dios, sumergido en rabietas, impulsivo, impulsiva, controlado por la ira, apartado de Dios. Debemos vivir en santidad, porque se aproximan vientos de juicio sobre la tierra. Vientos de juicio. Dios va a juzgar a los incrédulos. Dios va a juzgar a los que siguen al anticristo. Dios va a juzgar a los que no creen en el Señor. Y los juicios de la gran tribulación van a recaer sobre el mundo incrédulo, sobre el mundo apóstata. Y un buen ejemplo de esto es Moisés con las plagas que cayeron sobre Israel. 10 plagas terribles, devastadoras, que cayeron sobre los egipcios, pero no afligieron a los creyentes. Los verdaderos creyentes fueron protegidos de esas plagas. Sin embargo, es importante recordar que los creyentes en esta época, los que se hagan creyentes, serán perseguidos, asesinados por el anticristo durante los últimos 3 años y medio de su reinado. Es decir, durante la gran tribulación, Apocalipsis 7:14. Los creyentes del fin del tiempo no sufrirán los juicios de Dios sobre el mundo apóstata, pero sí van a sufrir la persecución del anticristo. Y hay quienes se burlan, hermano, porque es que eso hace cuánto que lo dijeron, eso hace cuántos miles de años y todavía eso no se cumple. Pues la respuesta está en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si hasta el día de hoy no se han venido todos estos juicios sobre la tierra espantosos, es porque Dios está esperando, Dios está esperando, Dios está teniendo misericordia. Porque si eso se viniera hoy, ¿dónde quedaría su familia? Si hoy fuera arrebatada la iglesia, ¿dónde quedaría su familia? Si usted me lo pregunta a mí, yo quisiera que la iglesia fuera arrebatada ya y ser arrebatado con el Señor hoy. Ya, estar con el Señor hoy. Hoy mismo, ya encontrarme con Él y que todos los embajadores nos encontráramos con el Señor. Pero el Señor tiene misericordia de los incrédulos, de los que le rechazan, de los que hasta el día de hoy no lo quieren aceptar, de ese primo suyo, de ese familiar suyo, de esa sobrina suya, de aquel familiar lleno de plata que vive en Estados Unidos, que vive en otra ciudad, de esos familiares que usted dice amar. Dios está teniendo misericordia. Pero va a llegar un día en que el Señor va a decir: no más, ya no más. Ningún creyente será juzgado, ni condenado a la muerte, ni al infierno. Nada, no hay nada que pueda separar a un creyente del genuino amor de Dios. Dios dará el consejo maravilloso de sellar a estos 144,000 creyentes judíos. Serán 12,000 de cada tribu.
Es una clara indicación de que Israel será salva en el fin de los tiempos. Dios en su amor salvará a su pueblo. Y literalmente, estos 144,000 serán convertidos durante la tribulación. Se salvarán tanto gentiles como judíos. Unos 144,000 judíos y una innumerable cantidad de gentiles. Y estos 144,000 estarán dedicados a servirle al Señor Jesucristo de una manera total y absoluta durante la tribulación de los últimos días. Y hay tres cosas que la Biblia dice de estos 144,000. Primero, serán 144,000 vírgenes. Es decir, no se han casado. Los días del fin de los tiempos estarán llenos de horror tras horror. El anticristo lanzará el peor holocausto que el mundo jamás haya visto y morirán millones. Y van a necesitar de un respaldo sobrenatural estos 144,000 para poder predicar, para tener el valor de predicar, porque la persecución será algo animal, bestial, satánico, infernal. El holocausto nazi será una piñata al lado de lo que va a vivir el mundo en esta época. Entonces, estos 144,000 forman un grupo, un cuerpo especial de creyentes que comprometen sus vidas hasta el fin, cueste lo que les cueste, para predicar la palabra y nunca negar a Cristo. Entonces estos personajes serán vírgenes. Lo segundo es que se les llama siervos de nuestro Señor. Son un cuerpo de creyentes que se dan a sí mismos para servir a Dios, es decir, se olvidarán de sus vidas, de anhelos personales, de sueños personales, para servirle al Dios del cielo. Mientras tienen que afrontar maldad, perversidad en el fin de los tiempos, ellos ministrarán, ellos predicarán, ellos darán testimonio, ellos alentarán a los creyentes, ellos le predicarán a los judíos, a los que tendrán que huir al desierto, a los que tendrán que buscar lugares apartados de las ciudades para ocultarse del mundo a fin de escapar de este holocausto. Entonces estos 144,000 tendrán un papel importantísimo en el hecho de que la población judía se vuelque nuevamente a Cristo, su verdadero Mesías, en el fin de los tiempos. El Señor en su misericordia va a escoger a estos 144,000 en medio de estos vientos de juicio. Los va a sellar, los va a apartar y los va a enviar a predicar, a evangelizar. Y se les va a dar el poder para predicar la palabra al pueblo de Israel para que se arrepientan. Y tercero, se dice que serán redimidos entre los hombres judíos. Los primeros frutos ofrecidos a Dios y a Cristo, estos 144,000 escogidos de la nación judía. Serán los primeros judíos que serán salvados de la tribulación. Los que no se contaminaron con mujeres, dice Apocalipsis 14:4, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Y esto que hemos hablado es indudablemente parte de la restauración de Israel. Cristo reveló claramente que Israel sería salvado en el fin de los tiempos. Dice la palabra en Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? El Señor en medio de toda esta situación tan terrible va a cumplir su palabra porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y en medio de estos juicios y en medio de este tiempo tan terrible que el mundo va a vivir, va a proveer el camino para la salvación de su pueblo, para que su pueblo se arrepienta. Nosotros los verdaderos creyentes tenemos, mis amados, la obligación de abrir los ojos a lo que está pasando. El reloj profético del mundo es el pueblo de Israel. El reloj profético del mundo hoy es el pueblo de Israel, y en esto tenemos que estar centrados y tenemos que recordarlo. Por eso vamos a estar hablando estos temas de Apocalipsis, para recordarlo una vez más, para apercibirnos todo lo que está sucediendo hoy día en la sociedad, todo lo que está pasando. Estamos peor que Sodoma y que Gomorra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Dios. A muchos engañarán. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin, hermano. Hay un fin. Hay un fin en el que tenemos que pensar. Hay un final en el que tenemos que meditar. Debemos aprovechar bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Y lo que se está viendo hoy es terrible al interior de las iglesias. Lo que se está viendo hoy es terrible, lo que se está predicando es terrible, las cosas que están sucediendo son terribles, el nivel de contaminación es terrible, a nivel doctrinal es terrible la contaminación que hay, gente que no es pastoreada, gente que no está centrada en las escrituras, gente que no entiende la palabra, gente que cree que es salva, gente que es condescendiente con el mundo. Nosotros tenemos que estar apercibidos porque vientos de juicio vienen sobre la tierra. A nosotros no nos corresponde el cuándo, ni el cómo, ni dónde, porque los tiempos y las sazones son de Dios, porque los cuándos y los cómo son de Dios. Es cierto que la vida no es fácil, es cierto que afrontar la vida no es fácil, pero escuche lo que le digo en esta hora. Eso no será excusa. Sus problemas personales, sus depresiones, sus luchas no serán excusa delante de Dios. Tenemos que estar apercibidos, preparados,
No podemos darnos el lujo de estar absorbidos completamente por las situaciones personales, por las luchas personales, mis amados. Nosotros debemos estar apercibidos de lo que está sucediendo. Basta dar una mirada a todo lo que sucede en Israel. Basta con dar una mirada a todos los asesinatos. Basta con dar una mirada a las noticias. En una sinagoga se mataron varias personas esta semana. Lo que pasa es que en este mundo occidental nosotros tenemos una mirada totalmente diferente. No, mire hacia el oriente y dése cuenta lo que está pasando, dése cuenta lo que está sucediendo. Mire cuánta gente se está persiguiendo, mire cuánta gente se está matando, mire lo que está pasando entre palestinos e israelíes. Tenemos que abrir los ojos. No podemos estar sumergidos en este mundo occidental simplemente pensando en nosotros y en nuestras luchas y en nuestras debilidades, porque a veces la vida en Cristo no nos alcanza para más, porque no estamos empoderados del Espíritu Santo de Dios. Lo cierto es que la palabra ya de tiempo atrás advirtió que viene juicio, que vienen vientos de juicio. Estamos bajo la gracia, no abusemos de ese tiempo de gracia. Busquemos al Señor mientras éste pueda ser hallado. El Dios del cielo nos ayude, mis amados, a entender. Usted con esta enseñanza ya sabe cómo es eso de los 144,000. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿De dónde van a ser escogidos? ¿Cuál es el propósito? Con la enseñanza anterior aprendió quiénes son los dos testigos, qué van a hacer esos dos testigos, que también van a predicar. En este tiempo de gran tribulación, lo que el Señor va a permitir es muchísima predicación de la palabra. Será un tiempo duro y difícil. Los creyentes, los que sean salvos en este tiempo, porque podrá usted tener la oportunidad de arrepentirse. La gente que quede del arrebatamiento tendrá la oportunidad de arrepentirse. Claro que sí, de ser salva y de ser salvo. Pero tendrán que vivir ese tiempo espantoso. Tendrán que vivir la persecución. Si hoy la vivimos, de maneras sutiles y solapadas la vivimos. Y si no, diga usted en su trabajo que es cristiano, a ver cuánto no se le van a burlar. Mire cuánta dificultad para reunirnos nosotros. Y tenemos que orar por eso. Se dan cuenta que estamos haciendo un culto, que estamos adorando a Dios, que estamos alabando al Señor, y empiezan a poner problema. Que no, que eso no es permitido, que no, que eso no se puede hacer, que no, que una cosa, que la otra. Seguro que se estuvieran haciendo rumbas, haciendo fiestas, haciendo reuniones sociales, no había problema. La lucha no es contra sangre y carne. El diablo sabe por qué se opone, pero el Señor sabe por qué nos escogió con este ministerio, para levantar este ministerio. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Tenemos nosotros, mis amados, que levantarnos y estar apercibidos y andar con temor y temblor. Y termino diciéndoles esto. ¿Sabe por qué hoy en la iglesia los creyentes ignoran este libro de Apocalipsis? No lo conocen, no lo entienden, les parece historia, les parece fábulas, porque los mismos pastores lo han hecho a un lado. Los mismos pastores han hecho el libro de Apocalipsis a un lado. Dice que para no asustar a la gente. Por eso hoy en las iglesias todo es entusiasmo, todo es bendición, todo es prosperidad, todo es progreso. Ore al Señor, Dios le ama, todo es sentimiento, Dios es amor, 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 amor. ¿Y dónde está el juicio de Dios? ¿Dónde está la mano fuerte de Dios? ¿Por qué hacen a un lado eso? Para no asustar a la gente, dicen. ¿Cuánta gente muriendo hoy, hermano? Engañada. ¿Cuánta gente muriendo
y se están encontrando con una sorpresa terrible, pensando que eran salvos y se encuentran con algo totalmente diferente. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Vamos a estar estudiando este libro tremendamente. Vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo, porque necesitamos entenderlo. Porque es el último libro de la Biblia con el que el Señor cerró su revelación. Hablando de lo que se viene, tenemos que estar apercibidos. Ayúdanos, Jesús, a no estar entretenidos. Ayúdanos a no estar entretenidos en nuestras luchas, en nuestros temores, en nuestras debilidades. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a abrir nuestros ojos, a tener una mirada espiritual de todo lo que está pasando. Como nunca, año tras año, para esta fiesta de Halloween, son más y más y más y más las personas que se disfrazan, que hacen fiestas, como nunca las empresas hacen eventos, como nunca los centros comerciales, como nunca las tinieblas avanzan. Nos acercamos a la medianoche, a la oscuridad moral profunda de este mundo. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mantenernos en el camino estrecho. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. No nos sueltes de tu mano, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.